¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Carrá y esto es Sabiduría para la Vida. Bueno, recuerden que Sabiduría para la Vida es un espacio para los que buscamos respuestas, guía y dirección de Dios a través de su palabra, la Biblia. Hoy continuamos con nuestra serie que iniciamos hace un par de semanas, cómo interpretar su Biblia. Estamos dando 7 pasos que nos van a servir a todos los cristianos para poder recibir sabiduría de parte de Dios directamente a través de su palabra. Recuerden que veíamos hace unas semanas que el paso 0 o lo primerito que todo cristiano debe hacer antes de intentar interpretar un pasaje de la Escritura es orar, reconociendo que ningún ser humano tiene la sabiduría suficiente para poderla interpretar adecuadamente sin la ayuda del Espíritu. Nadie es capaz de hacerlo por sí solo, porque la palabra de Dios, recuerden que es espiritual, fue inspirada divinamente. El Espíritu Santo Dios inspiró a estos aproximadamente 40 hombres a lo largo de más de 1600 años para escribir las Sagradas Escrituras, y por eso necesitamos de su ayuda para poderlas entender, interpretar, incluso para poderlas aplicar mayormente, para poder ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Y bueno, el paso 1 veíamos que era conocer el contexto general, con la ayuda de una Biblia de estudio, saber quién escribió el pasaje o la carta, el libro que estamos estudiando, ¿verdad? Saber a quiénes iba escrito, con qué intención, bajo qué circunstancias. Esto se le conoce como contexto general y era el paso 1. Solo estamos haciendo un breve repaso. El paso 2 era conocer el género literario del pasaje que estamos estudiando o leyendo. Por ejemplo, saber que si es de los Salmos, pertenece a un género literario llamado poesía, o proverbios, o cantares. Y hay que aplicar las reglas de interpretación de acuerdo al género literario que pertenece el pasaje, ¿verdad? Si es un libro profético, debemos entender que utiliza algunos símbolos y no se debe interpretar todo literalmente, sino de acuerdo a la simbología que se utiliza en ese libro profético, y la interpretación correcta de esos símbolos la da el mismo libro profético o la da otra parte de la Escritura. Recordemos este principio: la Biblia se interpreta con la Biblia misma, la Biblia se interpreta a sí misma, un principio hermenéutico importantísimo. Luego vamos a ver hoy el paso número 3, que se llama contexto inmediato. Cómo utilizar el contexto inmediato del pasaje que veníamos leyendo para interpretar adecuadamente la Biblia. Acompáñenos entonces al paso número 3. Bueno, cuando hablamos de contexto inmediato, en pocas palabras nos estamos refiriendo al tema del cual venía hablando el autor antes del pasaje que estamos estudiando, o bien después del pasaje estudiado, de qué tema sigue hablando el autor. Este contexto inmediato nos puede ayudar a interpretar adecuadamente las Escrituras. Un pasaje sacado de contexto puede llevarnos a una interpretación errónea. Por eso hay un dicho por ahí que dice, no saques el texto de contexto porque lo usarás de pretexto. Sacar el texto de su contexto nos puede llevar a un pasaje mal interpretado, a temas que realmente no son los que el autor quiso decir, los que el Espíritu Santo realmente inspiró. Y lo importante, recuerden, de la interpretación bíblica es conocer cuál fue la verdadera intención del Espíritu Santo al inspirar a este autor, y que nosotros podamos captar ese mensaje original. Eso se le llama exégesis, extraer el significado original de un pasaje y poder aplicarlo hoy en día. Cuando nosotros introducimos un significado ajeno al original, podemos hablar de hacer una eisegesis. Eisegesis es lo que no queremos hacer, es forzar un pasaje, torcerlo para que diga lo que nosotros queremos que diga, y eso nos llevaría a hablar palabras de hombres, a hablar ideas que no están realmente en la Biblia. Pero cuando hablamos de exégesis, ahí sí estamos hablando de extraer. Eso es lo que queremos hacer los estudiosos de la Biblia, extraer el significado original, que es lo que el Señor quiso decir. Así que el paso 3 nos ayuda a hacer una exégesis y no una eisegesis, interpretando realmente lo que el Espíritu Santo quiso decir, examinando el contexto. Permítanme ponerles un ejemplo.
Hay un versículo que es muy abusado en los círculos cristianos y es Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿qué significa la palabra todo? Hay que examinar el contexto, porque si no lo hacemos, yo puedo torcer ese versículo a que diga lo que yo quiero que diga. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo puedo durante el domingo, el fin de semana, portarme bien y hacer caso de la palabra de Dios, ¿verdad? Obedecer la palabra, pero día de semana no estoy en la iglesia. Así que yo tengo esa libertad, yo puedo vivir como quiera y el domingo regresar al Señor porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué le parece? ¿Es una interpretación adecuada? No. O podríamos forzar la escritura y decir, no, yo puedo vivir como a mí me dé la gana, no importa que no cuide mis finanzas, no importa que no cuide mi matrimonio, si al final yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me voy a volver a levantar. Estamos sacando de contexto la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el autor realmente quiso decir? Bueno, basta que examinemos por inspección visual unos versículos antes o unos versículos después. Por ejemplo, si examinamos los versículos después, dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo está hablando que pasó tribulación y hay hermanos que participaron con él. Y dice, sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Mire qué tremendo. Está hablando de que los filipenses participaron con Pablo enviándole dádivas o enviándole ofrendas cuando él estaba pasando cierta tribulación. Quiere decir que el pasaje está hablando de ofrendas, está hablando de dádivas, está hablando de dinero. Revisemos el contexto inmediato anterior. Vamos desde el versículo 10. Estoy en Filipenses 4:10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Oiga, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El todo se refiere a cualquiera que sea mi situación material. Ya sea que esté en abundancia o en escasez, ya sea que esté saciado o que padezca hambre, el Señor Jesucristo me va a fortalecer y yo podré superar esa situación. ¿Cómo puedo entonces comenzar a aplicar esa palabra para mí? Bueno, yo puedo ver periodos de mi vida donde el Señor ha permitido escasez, periodos donde también ha permitido abundancia, y Cristo me ha guardado en ambas circunstancias. En la escasez no me ha permitido padecer demasiado, no me ha dejado irme a la cama con hambre. A mí, a mi esposa, a mis hijos nos ha provisto lo necesario, no ha dejado que blasfememos contra Él, porque nunca nos ha dejado caer en tal situación que no haya lo más necesario. Pero también en la abundancia, Él me guardó de que mi corazón no se desviara tras las cosas. Cristo me fortaleció. Por eso puedo decir como el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ver otro ejemplo en la segunda carta a los tesalonicenses. Si usted se va, por favor, conmigo a la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, habla de personas, versículo 6, dice, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Oiga, quiere que nos apartemos de personas que andan desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos, nuevamente, desordenadamente entre vosotros. Pablo lo que está diciendo es, hermanos tesalonicenses, no hagan amistad con personas que andan desordenadamente. Nosotros también entre ustedes les dimos el ejemplo, no anduvimos desordenadamente. Si uno no lee el contexto, puede creer que Pablo está diciendo, cristianos, no se lleven con nadie
que cometa pecado. Y si eso es lo que dice Pablo, prácticamente sería necesario salir de este mundo, porque todo mundo tiene una lucha pecaminosa en su vida y estamos luchando. El mismo Pablo ha dicho, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, de agradar a Dios con mi alma, no lo termino haciendo. Esa lucha es constante, pero ¿a qué se refería Pablo específicamente con vivir desordenadamente? ¿Quiénes eran y qué hacían estos hermanos que vivían desordenadamente? Basta que veamos el contexto. Solo seguimos leyendo. Dice el 8. Bueno, el 7 venía diciendo, no anduvimos desordenadamente entre vosotros. El 8, ni comimos de balde el pan de nadie. Ahí está. Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de nosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, dice el 10, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahí está el 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, óigalo, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Los hermanos que andaban desordenadamente eran hermanos que ya no querían trabajar. Y si usted examina el contexto anterior, también habla la carta de Pablo a los tesalonicenses que no se dejen asustar con el mensaje, Cristo viene pronto, la venida de Cristo es inminente, y que ese mensaje lo llegue a turbar tanto que usted deje de trabajar y diga, no, ya no voy a trabajar, ya no voy a estudiar, ya no voy a la universidad, porque Cristo viene pronto y ya nos vamos a ir en cualquier momento. Y ahí dice, no, hermanos, si usted revisa un par de capítulos antes, mire el 2, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y después pasa a describir a este hombre de pecado, a este hijo de perdición, al anticristo. Entonces, los tesalonicenses estaban diciendo, ya no trabajo, porque ya viene Cristo, ya viene la segunda venida y yo me voy con Él. Y entonces se apoyaban y eran cargosos a los demás hermanos de la iglesia que sí trabajaban. ¿Qué tenemos que hacer? Interpretar las Escrituras en su contexto. ¿Cómo puedo aplicar yo esta palabra? Debo de saber que las señales de la segunda venida del Señor cada vez están más claras, cada vez se cumplen en mayor grado, pero todavía faltan algunas, como esa apostasía. Un abandono de la fe verdadera de parte de muchos supuestos cristianos que no lo eran. La manifestación de un hombre que se rebela contra todo lo que es Dios. Y entonces debo de saber que debo de cumplir con mis responsabilidades. Que el que no trabaja ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que debo de forzarme y trabajar y generar con mis manos eso que el Señor me va a mandar como provisión, como cuidado de Él, pero que utiliza mi trabajo, mi esfuerzo, para que llegue esa provisión. Y así yo tenga con qué bendecir y con qué compartir a los hermanos, y cómo diezmar y cómo ofrendar y cómo llevar adelante el mensaje del Evangelio y sostenimiento de la iglesia. No debo de ser carga para otras personas. Hermanos lindos, espero que hayan disfrutado esta enseñanza acerca de cómo interpretar la Biblia, revisando el contexto inmediato. Mire lo que decía antes el autor del pasaje que usted quiere interpretar. Mire lo que decía después. Y le animo a que haga algunos ejercicios. Agarre su Biblia, empiece a interpretar un versículo revisando el contexto anterior y posterior, llamados también contexto inmediato. Seguimos con esta serie, todavía faltan creo que 4 pasos más, si no me equivoco. La próxima semana vamos a estar hablando acerca de las palabras claves. No se lo pierda, esto es Sabiduría para la Vida. Mi nombre es Javier Carrás, suscríbase y si le bendice este blog, por favor compártalo con sus contactos. Bendiciones.